Bienvenidos a CNews Podcast, el podcast que te lleva detrás de las cortinas del mundo startup. Exploramos los inicios, desafíos y triunfos de los emprendedores. Yo soy Arnaud y con este proyecto quiero compartir mi pasión por el emprendimiento latino. Entonces, toma un café y sé parti. Hoy tengo la suerte de recibir a Carlos Matz, un emprendedor de Honduras, pero que vive en Ciudad de México, aunque sigue viajando mucho por sus proyectos. Trabaja en la intersección entre la tecnología y el arte. Correcto. Pero como eres un emprendedor multifacético, te voy a dejar presentarte para que nos contas más de todos tus proyectos actuales. Y luego vamos a ir hablando más de lo que hiciste antes, lo que te llevó a emprender y sobre todo cuál es tu nuevo proyecto, que es un proyecto muy ambicioso y que trata de inteligencia artificial, de AR. Entonces vamos a explorar un poco más este y el futuro juntos. Claro que sí. Primero que todo, gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Mi nombre es Carlos Matz. Yo soy un diseñador, artista, tecnólogo y emprendedor de hace 20 años. Nací en Honduras. Hace 10 años salí de Honduras y he andado haciendo proyectos y viviendo en todas partes del mundo. En Europa, Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe y ahora aquí en México, que ahora es mi base. Y básicamente desde muy pequeño como que reconocí muy bien cuáles eran mis pasiones y decidí que las iba a hacer mi carrera. Entonces fundé mi primera empresa, Schematic, a mis 21 años y era mi forma de realizar mis sueños artísticos y tecnológicos, haciendo desde diseño gráfico a los websites de Web 1.0. Comencé desde los momentos de HTML y Flash, desde esos momentos. Entonces hemos agarrado todas las olas tecnológicas, desde Web 1.0 hasta Web 2.0, hasta móvil, después VR, hicimos cine, video, y básicamente ahora nos dimos cuenta que la nueva ola, la que iba a dominar los 2030, y los 2020 también, que iba a comenzar, es inteligencia artificial y realidad aumentada. Entonces en el 2016 comenzamos a pensar, bueno, imaginémonos cómo va a ser el software del 2030. Y decidimos en ese momento, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Cuál va a ser nuestro legado? O sea, hemos estado en el espacio por 15 años en ese momento. Y ¿cuál iba a ser realmente el proyecto grande que iba a poner nuestros nombres en los libros de la historia y para por lo menos dejar alguna contribución a la humanidad, pues? Entonces decidimos que teníamos que hacer algo al respecto con esa nueva revolución de inteligencia artificial y realidad aumentada y comenzamos ICA, que es mi nueva empresa de inteligencia artificial. Es un asistente que es como Jarvis. Es conversacional, es volumétrico, es tridimensional. Es específicamente para manejo de proyectos. Entonces, ese futuro que la película nos dio en el 2008 ya existe. Ya eso puede construirse y nosotros lo construimos y ya estamos a punto de lanzar. Ok. Leí que es tu proyecto Moonshot. Es mi moonshot. Sí, es tu Moonshot. Entonces, a mí me gusta empezar desde un poco antes del emprendimiento para entender lo que lleva a alguien a emprender, sobre todo en la tecnología y a buscar solucionar problemas cada vez más complejos, ¿no? Entonces, me gustaría que nos das un poco de contexto sobre pues, el entorno en donde creciste, si creciste como en un entorno muy de innovación, de emprendimiento, o si todo al contrario, y es algo que descubriste por tú mismo. Y sí, como un poco una idea de dónde vienes y de cuál fue el contexto que te llevó a descubrir tu pasión y a emprender. Pues yo nací y crecí en Tegucigalpa, Honduras, y desde muy pequeño mi madre identificó que lo que a mí me gustaba hacer es dibujar y estar viendo muñequitos, le decimos nosotros, que son como cartoons de tecnología, ¿sí? Y mi prima, que a mí me crió mi tía abuela, ¿sí? Okay. Entonces mi prima, que es la hija de ella, vivíamos en la misma casa y ella estaba recibiendo clases de DOS, lo que estaba antes de Windows. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Entonces ella estaba recibiendo clases de WordPerfect y todas las aplicaciones de DOS en ese momento y me llevaba a mí
para que yo aprendiera también. Pero la que estaba llevando el curso era ella. Y me llevaba a mí y me decía como, no digas nada, no hagas mucha bulla, no participes mucho porque si no nos van a borrar a los dos. Entonces yo como estaba calladito al principio, pero después como que no me aguantaba. Lo que estábamos aprendiendo era tan fascinante. Era una computadora que uno le daba comandos y hacía cosas y yo estaba fascinado con DOS y con WordPerfect. Entonces, desde ese momento entró mi fascinación con la tecnología. Y junto con mi fascinación con el diseño y el arte que de pequeño está en mí, ya cuando llegué a, digamos, a los 12 años, fue la primera vez que realmente pude tener acceso a una computadora por más de una hora a la semana. Y ese primer momento, me acuerdo que me desvelé y con Microsoft Paint, sí, que yo antes dibujaba en WordPerfect. O sea, WordPerfect es un procesador de texto que para hacer una línea tenés que hacer un underscore, underscore, y si querés hacer un círculo tenés que hacer un punto, 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 punto. O sea, no es para diseño, es para texto, pero yo lo utilizaba para diseño. Entonces, cuando comencé a utilizar Microsoft Paint, que para hacer un círculo solo tienes que hacer un clic y después un drag, y si te hace el círculo y cuando lo soltas ya está el círculo hecho, se me explotó el cerebro. Es como esa es la innovación más fantástica de la humanidad, es increíble. Entonces esa noche me desvelé y comencé a dibujar, y dibujar, y dibujar, y hasta las 6 de la mañana el próximo día tenía mi primer dibujo digital, que era un diseño de una casa, que era la fachada y con un aro de básquet, a mí me encanta el baloncesto, y con una palmera, o sea, me quedó buenísimo. O sea, yo lo miro todavía hoy y digo, pues a mis 12 años ya sabía, yo sabía dibujar bastante bien. Entonces, ese fue el momento donde básicamente yo creo que comenzó mi carrera. Ok. Donde esa noche que me quedé desvelado dibujando en Microsoft Paint, yo creo que ahí se selló mi futuro. Yo dije, bueno, esto es lo que voy a hacer. Te quedó como una memoria muy clara que fue el momento donde ya Sí, descubriste tu pasión. exacto. Hubo un antes y un después. Exactamente. Entonces creciste con la tecnología, literal, porque descubriste la tecnología a los 12 años, que fue las primeras versiones Ujú. de las computadoras y del Internet. Entonces fue algo que te acompañó toda tu vida y tu Sí, adolescencia. sí, o sea, desde pequeño en esa clase de DOS yo tenía como 7 u 8 años. Entonces, desde los 8 no tenía acceso a una computadora por más de una hora a la semana. Mm. Pero ya a los 12 años ya pude tener acceso a una computadora más de una hora a la semana y ahí fue cuando me cambió la vida, básicamente. Y entonces, desde ese momento comencé a aprender a diseñar en Illustrator y Flash. Antes era Macromedia Flash y Macromedia Fireworks, que después Adobe vino a comprarlos y los hizo Adobe Fireworks y Adobe Flash. Entonces, me acuerdo que tenía el suite de CorelDRAW, de Macromedia, y básicamente yo estaba diseñando en mi casa y mientras estaba en high school. Y yo diseñaba los uniformes de fútbol del colegio, diseñaba el logo de mi clase, de mis seniors, diseñaba las camisetas. O sea, siempre estuve bastante metido en el mundo del diseño de cualquier tipo y de la tecnología. Y ya cuando me salí, o sea, ya cuando me gradué y todo, entré a la universidad solo por un año, estaba estudiando arquitectura, siempre fue mi pasión en la arquitectura, todavía me encanta. Entonces comencé estudiando eso, pero me salí al año para, básicamente ya tenía internet, o sea, ya no ocupaba que me enseñara nada a nadie. Mm. Entonces iba muy lento y dije, bueno, no, voy a aprender lo que a mí me encanta y eso fue hacer HTML y diseñar, a cómo diseñar web más que todo. Y fue evolucionando. Entonces, así fue como comencé. Ok, pero decidiste estudiar un poco arquitectura, aunque ya tenías Sí, esta pasión para la tecnología. ¿No fue difícil elegir algo? Cuando te gustan tantas cosas, ¿no es difícil a veces elegir? lo que pasa es que no hay tantas opciones tampoco en Honduras. O sea, no es como que hay una carrera de innovación o de web. En ese momento no existía, o sea, la innovación, que hasta todavía no es como que le dan la importancia que se merece, pero en ese momento muchísimo menos. No existía ninguna carrera que se pareciera a lo que yo estaba buscando. Y lo que hice fue que sí habían cursos que daban como instituciones distintas y yo tuve que vender mi televisor para poder conseguir suficiente dinero para poder pagar un curso
y aprender HTML por primera vez. Y, o sea, y recuerdo que estábamos en la clase y yo ya había comenzado a aprender un poquito, pero ya este profesor como que tenía un montón de recursos que yo no sabía cómo conseguir y copié todos los recursos y durante el tiempo que duró el curso yo me consumí todo el extra content para que al final del curso básicamente yo ya sabía más de lo que sabía en todo el mundo y yo ya podía tener un cliente, ¿sí? Ok. Entonces es como que yo me obsesiono con las cosas. O sea, y cuando me gusta algo necesito saber toda la información. Entonces, imagínate que en aquel momento cuando la información no era tan accesible y asequible como es ahora, cualquier libro, cualquier tipo de PDF o de disco que te encontraras, tenías que agarrarlo para estudiarlo en tu casa, ¿me explico? Entonces, ese profesor tenía un montón de recursos que no eran parte del curso, sino que lo tenía en un CD drive que estaba conectado a Network. Entonces, yo me conectaba a Network y le jalaba toda la información y después me iba a la casa a aprenderla por mí mismo. Entonces, así comenzó. Ok. Entonces, tu primer emprendimiento, ¿nunca trabajaste para alguien? Desde, Sí, sí. sí, más bien ahí fue, o sea, la primera mitad de mis 20 fue bastante súper enfocada. Es como, estuve un año en la universidad Mm. y ese año ya tenía un trabajo, un day job, que era eh, un call center operator. Sí, o sea, yo estaba en un call center, basically. Entonces, iba, ¿cómo era la cosa? Ok, cuando estaba en la universidad, sí, iba a trabajar durante el día de 8 a 4, después iba a la universidad como de 5 a 7 u 8, llegaba a mi casa a las 9, comía y de 10 a 2 de la mañana trabajaba en mis clientes. Entonces, en aprender y a conseguir, y los clientes que conseguía, como trabajar en ellos, entonces tenía, o sea, solo dormía como de 3 de la mañana a 6 y media de la mañana, o sea, como 3 4 horas al día, porque estaba, o sea, estaba súper enfocado. Entonces, después cuando me salí de la universidad, tenía muchísimo más tiempo, entonces trabajaba durante el día y después llegaba a mi casa como a las 5 o 6 y de 6 a 2 de la mañana trabajaba en lo mío, en vez de ir a la universidad. Entonces, eso pasó por muchísimos años hasta que dejé mi day job, que evolucioné a ser, desde operador, me pasé a otra empresa a ser diseñador, que comencé como diseñador gráfico y después básicamente estaba haciendo todas las campañas publicitarias de esa empresa de telecomunicación a mis 6 meses de ser diseñador. Me dieron como las riendas, como, vos sabes diseñar, puedes dirigir videos y como, puedo aprender. Y lo hice, básicamente. Y después la tercera fue el Banco Central. El Banco Central era el diseñador principal de todas las comunicaciones del Banco Central. Entonces, la gente no renuncia al Banco Central. O sea, porque te dan los beneficios más poderosos de todo el país. Es una seguridad laboral que tenés, un seguro médico, toda tu familia te dan facilidades para que compres tu casa. Hay una infinidad de beneficios que hace muy difícil que la gente se quiera ir. Y la mayoría de la gente, o sea, está por contrato, que son fijos, y la otra gente está o sea, que está como temporal. Entonces, a mí me dieron una posición de contrato fijo de entrada y resulta que después de año o 2 años, renuncié. Y todo el mundo me quedó viendo como, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo? Estás renunciando a la estabilidad laboral más sólida que existe en el país. ¿Por qué? Entonces, no, porque tengo que hacerlo. O sea, o sea, ya no puedo estar ya no puedo estar acá. O sea, ya llegó en un momento que ya mis clientes, como había trabajado tanto tiempo en paralelo con el day job y ya mis clientes me estaban tomando más tiempo y más tiempo y me estaban pagando mucho más que mi day job. Entonces logré ahorrar y dije, bueno, voy a renunciar y me voy a enfocar 100% en ser emprendedor. Y eso fue desde o sea, yo comencé a los 21 a ser emprendedor y a los 25 me independicé del day job. Estuve 4 años trabajando en empresas y desde los 25 para hasta ahorita 100% en emprendimiento. Hoy en día, ¿cuántos años tienes? Tengo 40. Entonces, llevas muchos años emprendiendo. Este es mi año 20. Años 20. Sí, Felicidades. gracias. Sobrevivir hasta eso es un logro muy grande para cualquier Sí, emprendedor. 20 sí. años Y de... especialmente saliendo de Honduras. O sea, Sí, ya de por sí es hostil y ser emprendedor es como un nivel de dificultad mucho más grande, pues. pues sí. Y entonces, en este entonces no había mucha gente metidos en la tecnología. Además, como dices tú, en Honduras, aún menos. ¿Tenías como un grupo de amigos o encontraste un grupo así que de otras personas muy, muy metidas en la tecnología o
era como tú solo en tus cosas? Por la mayor parte del tiempo fui yo solo, pero hubo una persona que yo conocí que yo siento que me cambió la vida. Nos conocimos en un evento y Carlos Laitano se llama. Él me enseñó. O sea, yo tenía un suite de diseño que yo estaba aprendiendo yo solo en internet y todo, pero él tenía el suite de Macromedia, que era Macromedia Flash, Fireworks, y entonces ese suite yo lo conocí a él y comenzamos a hablar de diseño y todo, y me invitó a su casa y fui a ver lo que él estaba diseñando, y en ese momento para mí él era el mejor diseñador que yo había visto en mi vida. Como, oh, Dios mío, qué increíble. Y me enseñó las aplicaciones que estaba utilizando. Yo tenía como 19 años, como 18, 19 años. Y después me enseñó la página web que me cambió la vida, que es una página que se llama toadvance.com, que es una agencia de diseño interactivo de los Estados Unidos, de este chavo que se llama Eric Jordan, que es básicamente el website más influencial en cuanto a diseño en el internet jamás. O sea, es como the best website ever built. Y fue en el 99 o 2000 y todavía todo el mundo, después de 24 años, todo el mundo hace referencia a esa website que básicamente cambió la industria en cuanto al diseño, ¿no? Entonces, él me enseñó esa website cuando acaba de salir y yo vi esa website y quedé como, eso es exactamente lo que yo quiero hacer. Quiero hacer como la mejor experiencia web que puedes imaginarte con el mejor diseño. Y ese chavo se convirtió en mi ídolo. Eric Jordan, el dueño de Two Advance. Quien me lo enseñó eso fue Carlos Laitano. Entonces, él me enseñó este nuevo mundo que yo no tenía acceso. O sea, estaba comenzando a tener acceso y todo yo por mi lado, pero pues lo conocí a él y me lo expandió muchísimo más. Entonces nos hicimos súper buenos amigos, tanto que él fue mi primer empleado en Schematic. Cuando yo ya me independicé y puse Schematic en mi primera empresa de diseño y arte, él fue mi primer empleado. Entonces, juntos estuvimos construyendo un montón de experiencias, así como las que él me mostró hace muchos años, para muchos clientes allá en Honduras, en mi hometown. Entonces, sí, o sea, hubo varias veces que yo conocí a alguien que es como, ok, o sea, esto no lo sabía, es un step change en mi calidad de vida, pues, básicamente. ¿Y cómo llegas a hacer Schematic? Porque bueno, al inicio tienes tu day job, haces como freelance en las noches, Ujú, luego te independizas, eres solo enfocado en tus clientes, pero todavía no tienes una agencia, es tú y tus clientes. ujú. ¿Cómo viene esta idea de hacer una agencia y sobre todo una agencia que mezcla, si no me equivoco, que mezcla tecnología, arte y experiencias? ¿Cómo te viene la idea y cómo lo empiezas? Fíjate que yo tuve la suerte que desde muy pequeño ya lo tenía súper claro. O sea, desde que yo estaba diseñando los uniformes del equipo de fútbol de mi colegio, cuando estaba haciendo los logos, yo ya sabía que yo quería tener un estudio creativo. Entonces es mi sueño, siempre fue mi sueño tener un estudio creativo. Y es por eso que fue tan impactante cuando Carlos me presentó To Advance, porque era como lo que yo siempre había querido, me explico. Mm. Entonces me inspiró muchísimo más. Y lo que hacía fue que durante estaba trabajando en el call center, yo también pedía los turnos de noche porque no había suficientes, o sea, no habían tantas llamadas de teléfono, entonces no tenía que trabajar tanto porque no habían tantas llamadas. Entonces lo que hacía es que yo pedía los turnos más de noche y hackeé las computadoras para poder instalarle Macromedia Fireworks y Macromedia Flash y Photoshop y todo esto. Y hackeé también para poder tener acceso a Internet. Entonces, de no tener acceso a computadoras o Internet en mi casa, que en ese tiempo no teníamos, en mi trabajo sí teníamos. Entonces, básicamente hackeé las computadoras para poder aprender todo lo que a mí me gustaba. Entonces pedía mis turnos que fueran en Semana Santa. En Semana Santa yo estaba trabajando de call center yo solo, pero estaba feliz porque estaba con internet, con computadora, aprendiendo, con música, o sea, y me estaban pagando y me estaban dando comida. Es como perfecto, o sea, Claro. genial. Entonces, así fue, así comenzó todo y pude ahorrar lo suficiente después de eso para poder comprar mi propia computadora, que ya tenía computadora en mi casa, ya no tenía que hackear la computadora de mi trabajo. Lo siento, Hotel Blip. No voy a decir cuál hotel fue. No creo No que voy a nos van decir a cuál dar, hotel pero fue. está bien. Hotel Blip, pero gracias por mi desarrollo. Em, entonces, así fue. Así comencé. Y para mí fue obvio. O sea, nunca fue una decisión que yo pensé como, ¿qué voy a hacer?
No, yo siempre supe, o sea, como te digo, desde ese momento que agarré Microsoft Paint, yo sabía que mi vida iba a ser eso y después ya para high school ya tenía la idea de que tenía que tener un estudio creativo y por eso ni siquiera fue una decisión eh, el haber renunciado al Banco Central, porque siempre fue mi misión independizarme y tener un estudio creativo y dedicar mi vida a eso. Y el estudio creativo que tuve, que todavía existe, pero ahora es como un portafolio, como un portafolio de mi vida, básicamente, de ahí salió ICA. O sea, de esos ahora 20 años de experiencia, ya pudimos ver cuál iba a ser el futuro y ahora estamos en ICA. Porque ICA empezó hace 2 años, 2019. Ah, no, mucho más. 2019 son 4 años. Empezó hace 4 años, tal vez un poquito más antes, Desde antes. desde antes. Y la idea de ICA comenzó en el 2016. Ok, sí, O mucho más sea, antes. desde el 2016 nosotros nos dimos cuenta que los 2020 iba a ser dominada por inteligencia artificial y por ahora realidad aumentada. Entonces comenzamos con la idea desde el 2016. En 2017 lo fuimos hicimos una prueba esto, digo hicimos con mi socio, Carlos Cerrato, él es mi partner. También es hondureño, pero vive en Costa Rica. Él es básicamente mi mejor amigo y mi socio. ¿Cómo se Entonces, conocieron? nos conocimos a través de un amigo mutuo en Tegucigalpa. Entonces nos dimos cuenta que teníamos muchísimo en común y nos hicimos muy buenos amigos, comenzamos a salir juntos y con los mismos amigos y todo, y después comenzamos a hablar de negocios y de repente era como obvio, era como, bueno, te invito a Schematic. Entonces lo invité a que fuera socio de Schematic. Ah, ok. Primero socio de Schematic y Exacto, ahora socio de ICA. exactamente. Entonces en Schematic juntos nos ideamos ICA. Entonces él entró y comenzamos a hablar acerca de esto, hicimos un brainstorming y después dijimos, o sea, yo creo que this is the way. Entonces hicimos una nueva empresa que se llama ICA. Entonces yo, bueno, lo conozco desde 2010, tengo 14 años de conocerlo, es la persona más cercana que tengo en mi vida, básicamente. Ok. Sí, Antes de empezar a hablar de ICA, sí. me gustaría entender un poco más cómo desarrollaste tu estudio creativo. Si no puedes primero, ¿cuánto tiempo te quedaste solo? ¿Cuándo empezaste a contratar? ¿Y cómo has evolucionado tu estudio entre pues, el inicio hasta lo que es hoy en día? Y también que nos cuentas un poco algunas aventuras que tuviste gracias a tu estudio, porque vi que realizaste una película en Ámsterdam y que has viajado por el mundo. Fuiste también a Asia, a Japón, a Singapur también. Fuiste a hablar en muchas conferencias. Entonces, si nos puedes dar un poco más de contexto y contando un poco más de tu experiencia con el estudio y luego hablamos de ICA. Claro que sí, Schematic es, ay Dios mío, es un sueño hecho realidad. Pues es el sueño que yo tuve de pequeño. Yo sabía que tenía que tener mi agencia de creativa, mi estudio creativo y sucedió. Y ahora ese estudio creativo tiene una hija que se llama Ika. O sea, ahora más bien voy en la segunda generación. Entonces, Schematic, básicamente mi primer cliente me lo consiguió mi hermana. Mi hermana, ella es arquitecto y está ejerciendo como arquitecto, como que no terminó, pero que está haciendo planos en AutoCAD y todo. Entonces, ella me estaba enseñando en ese momento que ella ya estaba ejerciendo cómo utilizar AutoCAD. Y yo en ese momento estaba aprendiendo arquitectura en la universidad, pero AutoCAD te lo enseñan hasta como el segundo año, ¿sí? Entonces y todavía estamos como en las clases generales y ella ya me estaba enseñando AutoCAD. Entonces estaba aún más avanzado de lo que yo estaba aprendiendo en la universidad. Entonces me dijo como que, mira, AutoCAD solo es líneas, círculos y números. Eso es todo, o sea, eso es lo más básico. Entonces una línea se conecta acá, cuántos números, y siempre mi mente ha sido bien geométricamente eficiente, creo. Tengo un motor gráfico bastante bien pulido. Entonces, hizo totalmente sentido para mí. Me enseñó AutoCAD en una noche. Y después me consiguió mi primer cliente para digitalizar planos arquitectónicos, porque antes no se hacían directamente en AutoCAD, sino que los arquitectos lo hacían en papel y después le decían a alguien que se lo tradujera a AutoCAD. Imagínate, es como primero hacer las cosas en una máquina de escribir y después traducirlas a Word. ¿Me explico? No tiene mucho sentido hoy. Exacto, entonces era en esa transición. Entonces mi hermana
me consiguió ese primer cliente para que yo hiciera una traducción de sus planos arquitectónicos a AutoCAD. Y ese fue mi primer cliente, mi primer trabajo, mi primer paying job, mis primeros 4,000 empiras, que son como $150, una cosa así. Pero yo creo que todavía tengo guardado el papelito donde él me puso, gracias por un buen trabajo, y me puso la cantidad y como, o sea, ya El primer testimonial. ya estuvo, Sí. ya estuvo, ya soy emprendedor, ya, gracias. Claro. Y hicimos varios sets de planos arquitectónicos con él, con ese cliente, con otro cliente también creo. Hicimos varios complejos de edificios. O sea, yo ahí aprendí mucho más en ese tiempo de arquitectura de lo que hubiera aprendido en la universidad, solo haciendo y que tuviera mi mentora, mi hermana que me estaba enseñando y me estaba revisando los planos. Y también algún trabajo de diseño gráfico. Y después yo hice mi website, schematic.com, una website en ese momento que era, o sea, todavía la ves y el diseño es como bastante futurista. A mí, yo siempre he sido fanático del futurismo, ¿sí? Y básicamente en ese momento estaban como los Oscars de los websites en mi país y fuimos finalistas en 2 categorías. Y paréntesis, en algún momento voy a tener que decir esto. Vamos a ver. Quien ganó en ese momento fue una copia de aquel website que yo te conté de Too Advanced, que era el mucho más, el más influencial, como el más influential website in the entire world. Quien ganó esa competencia fue una copia directa de ese website. Entonces ya te imaginas mi corazón cómo se rompió. Es como que, o sea, le están dando un premio a alguien que copió algo más. O sea, yo estoy haciendo algo. Eso fue en el 2006. Todavía me duele. Todavía me duele. I'm not over that. Por si nos escuchan. I'm not over that. O sea, ¿cómo le vas a dar un premio a una copia cuando tengo a mi familia y todo acá y yo hago todo? Pero bueno, en algún momento voy a ir a terapia para esto. Tienes que solucionarlo. Tengo que solucionarlo. Entonces, a partir de ese evento, como que comencé a ser más conocido y comenzaron a llegar clientes. Entonces me comenzaron a llegar clientes y mi primer website ya con un cliente que me estaba pagando fue un website de bienes raíces. Y yo no sé cómo se dieron cuenta de mí, no sé cómo, o sea, solo me contactaron por el website y esa fue como la primera vez que un cliente me pagó para yo hacer un producto digital. Y desde ahí comenzó todo, de ahí nunca hice marketing, nunca hice nada, todo fue word of mouth. Mi misión era hacer diseños impresionantes, o sea, que el website se sintiera vivo, porque ahora los websites y la web en general están homogeneizados, ¿sí? Es como todo se parece, o sea, todo tiene una misma estructura y obviamente yo entiendo por cosas de usabilidad, está bien, pero en aquel momento, cuando el web estaba comenzando, Web 2.0 y la transición de 1.0 a 2.0, había que explosión de creatividad, que cada website era una experiencia, era como un sentido de honor hacer algo así tan visualmente, estéticamente explosivo en ese momento, que es una experiencia como ir al cine, pero en un browser, ¿sí? Entonces, ese era como el ímpetu de que yo siempre tuve, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso es que se regó la voz y comencé a tener más clientes y más clientes y más clientes y más clientes. Y después de 10 años de estar así, básicamente, vino la televisora más grande del país que se llama Televicentro y ellos tenían los derechos exclusivos de transmitir el Mundial del 2014. Entonces, yo comencé en 2004, después de 10 años de estar grinding y haciendo mi mejor esfuerzo para básicamente digitalizar el país. Vino la televisora y vio mi trabajo y me conocía de un trabajo anterior y me dijo, bueno, en tus manos está. Te voy a dar todo el branding, todo el website, todo la aplicación web, la aplicación móvil y la plataforma de streaming. O sea, me dieron la llave para la experiencia del Mundial 2014 para todo el país. Wow. ¿Tenías un equipo? Sí. Ok. Sí, ya tenía un equipo, estudio, todo, estaba listo. Ok. Entonces, la rompimos, mi hermano. La rompimos. O sea, agarramos esa oportunidad y hicimos nuestro mejor esfuerzo y todo el país estaba viendo el Mundial a través de nuestra tecnología. Todo el país. Fue una cosa cultural porque
no existía streaming antes del 2014 para nada en nuestro país, por lo menos. Entonces, y los partidos eran durante el día. Entonces, no podías ver los partidos porque estabas trabajando. Entonces, ¿qué tal si ahora si tienes un teléfono que tiene streaming, está conectado a internet, puedes ver los partidos en tráfico? ¿Me explico? Entonces, yo miraba a la gente en tráfico, en un gran tráfico, con los celulares puestos acá y viendo el partido en tráfico, viéndolo bien y como, yo construí eso. O sea, estaba usando mi aplicación. Y entonces fue un completo éxito. Fue un completo, o sea, ese fue el proyecto, también es la confianza que me dio esa persona. Freddy, muchas gracias por la confianza, me cambió la vida. Sí, Sí, un proyecto tan grande te cambia la vida. me cambió la vida. Me cambió la vida. Entonces, desde ese momento, o sea, vimos lo que tomaba hacer un proyecto de tal magnitud con tantos usuarios concurrentes, que tuviera tanta visibilidad y, o sea, no había otra forma de experimentar el mundial más que con la aplicación que yo había construido. Entonces fue un momento pivotal para mí. ¿Y no hubo mí unos eso fue. retos de, pues sí, de hacer un proyecto tan grande? Claro que sí. Me imagino que no es tan fácil y te surgen problemas y Sí. retos. Fíjate que tuvimos que hacer dos versiones. O sea, hicimos como 8 meses antes de que se lanzara el mundial, hicimos una versión del website y lo probamos el streaming con Liga Nacional antes de probarlo con el mundial. Entonces pudimos hacer como un test run de primero probarlo con Liga Nacional y todo y nos dimos cuenta de un montón de problemas. Entonces dijimos, no, ya sabemos por dónde irnos. Rehicimos el website completamente desde cero y ya cuando estábamos en el mundial ya estábamos completamente listos. Entonces Ok. ya. 2014, 2014. unos años antes de ICA. Sí, sí, correcto. Entonces, eso me permitió, ese gran triunfo, o sea, me permitió a mí librarme de la ansiedad de ser un emprendedor en Honduras. Básicamente, es como que ya no tengo que estresarme tanto por, o sea, las condiciones en Honduras son muy difíciles. Y emprender es extremadamente difícil, especialmente en cosas de tecnología, de innovación, en un país que está súper atrasado, mucho más que otros países en Latinoamérica. Entonces, es como estar picando piedra, pues. Es como estar picando piedra. Entonces, después de 10 años de estar picando piedra, básicamente hice un proyecto que logró quebrar la roca, es como quebró, abrí brecha, pues, por fin. Entonces quedé como, o sea, creo que lo que quería lograr aquí ya lo logré. Ya es hora de irme. Y ocupo sanar, pues, duele. O sea, duele ser emprendedor en un país, en un lugar tan hostil. Entonces, en ese momento dije, bueno, tengo que sanar mentalmente, físicamente, emocionalmente, porque te lo juro, o sea, tantas cosas, es muy difícil el emprender, pues. Y yo doy conferencias acerca de esto porque la gente le tiende a darle mucho glamour ahora, pero no se dan cuenta que realmente es completamente lo opuesto, es tortura, pero una tortura que va a valer la pena, ¿no? Entonces, como que está tergiversada la historia del emprendimiento, porque Y tortura durante muchos años. Y la gente cree que es como 1 o 2 años de tortura. No, hablamos de 10 años. décadas, exactamente, Décadas. exactamente. Em, pero el reward, el premio, lo hace que todo valga la pena. Entonces, después de eso, dije, bueno, voy a tomarme mi tiempo para ver dónde estoy en la vida, qué es lo que he hecho, viajar, conocer el mundo. Siempre quise viajar el mundo, conocer otros lugares. Entonces, resulta que estaba, bueno, siempre me ha gustado la ciencia, la tecnología, el arte, como te lo cuento, y especialmente la ciencia. O sea, soy súper aficionado de ciencia y de física y de astrofísica y todo. Y el CERN, ¿sí? El acelerador de partículas en Ginebra, en el 2014 hubo un TED Talk allá. Entonces sacaron en el correo, me mandaron un correo a todo el mundo diciendo que si queríamos aplicar para poder ir. Entonces yo estaba buceando en Roatán, en mi isla, salí del agua, estaba borrando aquel montón de spam y vi uno que no parecía spam y casi lo borro y después lo dejé y seguí borrando. Después me fui a bucear otra vez, regresé y lo vi y era la invitación para aplicar, para que te seleccionaran para poder ir ahí. Como yo no sabía que se podía ir al CERN.
Yo no sabía. O sea, no sabía que la gente normal podía ir a hacer acelerador de partículas. Entonces quedé como, nah, esto no es cierto. Entonces comencé a hablarles por Twitter, por todos lados, y todo el mundo me decía, sí, es cierto, ya te respondimos por Twitter, o sea, no es spam. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad para irme, ¿sí? Para ir a buscar nuevos horizontes. Entonces me fui allá, a la conferencia de Ginebra, mi primera vez en Europa, lindísimo, y decidí quedarme un tiempito, como unas cuantas semanas, para ir a varias conferencias, ¿sí? De UX, de tecnología, de startups, para básicamente cómo es esta vida en el mundo, ¿no? Cómo es realmente the big leagues, ¿no? Entonces, y mi misión era conseguir clientes. Y pasó el mes, no conseguí ningún cliente por el mes, pero resulta que el último fin de semana decido quedarme en Ámsterdam, en un Airbnb. Y el Airbnb en la foto se miraba cool, o sea, se miraba bien, era como un estudio de música con unos cuartos para Airbnb. Y yo miraba, este lugar se mira ok. Y estaba hablando con el dueño del Airbnb que se llama Ben. Ben, te adoro, otra persona que me cambió la vida, ya te voy a contar. Y había como buena vibra, buen rapport con él. Y llego al estudio y resulta que el lugar era maravilloso. O sea, las fotografías no le hacían justicia, el branding no le hacía justicia, los videos no le hacían justicia. En un lugar enorme con aquel montón de instrumentos, un salón gigantesco para practicar, un salón solo para grabar baterías, otro salón solo que tiene la grabadora análoga, otro salón que es como el green room para estar chilling, tiene 3 cuartos atrás, o sea, es maravilloso. Y yo quedé como, estoy en el cielo, o sea, qué lugar más fantástico acá. Entonces, ese fue el último fin de semana del mes que pasé en Europa. Conocí al dueño, nos caímos súper bien, y al final del fin de semana me dice, mira, resulta que yo soy músico, yo ando viajando en toda Europa de gira y no tengo quien se quede en el estudio. ¿En serio? Y ocupo a alguien que me tome las fotografías, que me haga el nuevo website, que me haga el nuevo video, que me haga el nuevo branding. Y yo como, o sea, Too good to be true. too good to be true. Es como, gracias universo, es como, gracias. Entonces le dije, mira, yo sé exactamente lo que yo hago. Sé exactamente lo que yo hago. Y me dijo, puchica, qué bueno. Hace una cosa, regresá, cuando estés de regreso hablamos, y me regresé y después hablamos y me volví a Ámsterdam y me quedé viviendo en Ámsterdam. Y ¿Cuánto tiempo te regresaste? no, solo me regresé como unas cuantas semanas. Nada. Sí, unas cuantas semanas a pasar Navidad, creo que con mi familia. Y a partir como de enero del 2015 ya estaba viviendo en Ámsterdam, una cosa por ahí. Sí, entonces, Wow. Ben, otra persona que me cambió la vida. O sea, es como, gracias por la oportunidad. Y estuvo lindísimo, vos. O sea, fue un sueño. O sea, mi sueño también era como salir de Honduras, viajar el mundo y todo. Y otro de mis sueños era también hacer una película. Yo soy aficionado del cine y del arte, ¿no? Y de fotografía y de música. Entonces, imagínate, estoy en Ámsterdam, estoy en un estudio de música donde hay bastante gente creativa y le voy contando lo que quiero hacer a toda esta gente y toda esta gente me dice que sí, que me ayuda. Y es como que si el universo conspiró para que yo hiciera Vanquish, mi cortometraje. Es una historia que me estaba rebotando por la cabeza como por 15 años y hice el guión en Ámsterdam, o sea, como hice el guión final en Ámsterdam cuando dije, bueno, estoy aquí, ¿qué es lo que tengo disponible para poder hacer la historia que tengo en la cabeza, hacer match con la realidad en la que estoy ahorita? Entonces, básicamente solo seleccionamos tres locaciones y 2 personajes. Es, o sea, la película más mínima, más minimalista posible. Es más, solo tiene como 10 palabras y todo lo demás es visual. O sea, te lleva una historia de suspenso y de misterio muy intensa, con muy pocas palabras, con muy pocas locaciones y con muy pocos actores, pero el mensaje es bastante poderoso al final. Entonces, fue maravilloso. O sea, en ese momento estaba como en una etapa en la que yo estaba diciendo como, tengo que trabajar en mí. O sea, ya no tengo que estar con estrés de que tengo que pagar renta, de que tengo que pagar empleados, sino que ya tengo suficiente como para calmarme y buscar mis propias, o sea, cumplir
el deseo de que yo quise hacer Schematic, que es como cumplir mis sueños artísticos y tecnológicos. Entonces hice Vanquish, filmé Vanquish en Ámsterdam y me fue súper bien, vos. O sea, fue una maravilla, sinceramente. O sea, le puse todo el empeño, todo el esfuerzo y, o sea, estuve, y todo en secreto. O sea, en ese momento I was a ghost. O sea, yo no estaba ni en social media y nadie sabía dónde yo estaba. Entonces todo fue como super stealth hasta que la terminé y la mandé a festivales. Y resulta que me invitaron de Los Ángeles, de Hollywood, eh, para representar a mi región en un festival de cine en la Escuela de Cine de Los Ángeles. Entonces, básicamente fui a hacer la premiere de Vanquish en Hollywood. Wow. Imagínate. Qué mejor lugar para hacer una premiere. Imagínate, o sea, imagínate, nunca hubiera pensado de hacer mi película en Ámsterdam y nunca hubiera pensado hacer que mi película hubiera sido en la premiere en Los Ángeles con alfombra roja, con fotógrafos. O sea, fue una maravilla, o sea, fue un sueño hecho realidad. O sea, yo llegué y hicieron screening de mi película y después me invitaron al escenario para hablar acerca de la película y Q&A con el público y mi socio Carlos Cerrato estaba ahí. Entonces, él grabó toda la conferencia y todo, y aún saliendo de esa experiencia, yo todavía no me lo podía creer. Es como que, imagínate cómo son las cosas. Sí, uno no sabía. Sí, De conocer a una persona, de tomar un vuelo, de contestar un email. exacto. Y sí, todo eso porque contestaste al email y te fuiste al CERN y luego todo empezó así. ¿Cuánto Sí. tiempo te quedaste en Amsterdam? Como año y pico, como año y medio más o menos. Un buen de tiempo. Sí, buen de tiempo, año y medio más o menos. Pero estaba saliendo porque, o sea, cada 3 meses tenía que salir. Entonces estaba entre Ámsterdam y Nueva York, porque en Nueva York vive mi hermana. Entonces estaba entre Ámsterdam y Nueva York por año y medio, básicamente. ¿Y todavía estabas manejando tu estudio o lo pusiste en pausa? No, mi estudio seguía, o sea, con el, ese website que hicimos y la aplicación de streaming y todo, eso se quedó para la Liga Nacional de Honduras. Entonces, tenía un servicio que estaba produciendo por sí mismo, me explico. Entonces, siempre tenía el estudio funcionando y con los clientes que ya teníamos, pero no estábamos buscando nuevos clientes. Ahora solo estábamos enfocados en hacer básicamente proyectos, passion projects, como Vanquish y después mi aplicación de realidad virtual que hice y ahora ICA. Ok. Ahora es como tu soporte para proyectos más grandes. Exacto. Entonces, acabas de grabar tu película, la estreñas por el mundo. Sí. La estreñaste en otros lugares que Los Ángeles. Sí, 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 sí. Hice una presentación en Tegucigalpa. Después de la de Hollywood, mi amiga Amy me organizó un screening en Tegucigalpa. Un montón de gente llegó, un montón de patrocinadores, fue súper lindo. Y después, en ese momento, yo estaba viviendo en la isla, estaba viviendo en Roatán, en el Caribe. Esa es mi isla, o sea, ese es mi otro hogar. Hice un screening en la isla también y fue también aquel montón de gente llegó porque normalmente no hay muchos eventos culturales en la isla. O sea, nunca hay screenings de películas jamás. O sea, yo creo que el mío fue como el segundo ever. Y entonces la gente estaba bien emocionada. Entonces hice como un film screening. No, no solo puse el screening de mi película, que solo dura 9 minutos, sino que puse otras películas de centroamericanos que conocía ya en Hollywood, de un salvadoreño, y le pregunté si podía hacer screening de su película en mi mini festival en la isla, y me dijo que sí. Entonces puse otras películas de otros amigos cineastas. Entonces, sí, vos, o sea, anduve mostrándola por todos lados. Eso fue... Y regresé a Ámsterdam también. Regresé a Ámsterdam después de tanto tiempo, después de años. Y hice un pequeño screening en el estudio donde estaba viviendo. Chévere. Entonces, ese screening fue bien especial porque fue como cerrar el ciclo. Es como aquí comencé haciendo esto y ahora regreso ya con premios, ya con 2 premios, mejor cinematografía y mejor edición, ya con un estreno en Hollywood, y regreso a enseñárselo a la gente con la que produje el cortometraje. Y era tan cool, fue tan cool porque o sea, llegaron unos cuantos amigos, era un evento privado, no era tan abierto al público, solo era una cosa privada y conmemorativa, digamos, simbólica, digamos. Y en el estudio, que estábamos en ese momento, había una bóveda. O sea, aparte de todas las maravillas que había en el estudio, había una bóveda.
Entonces una bóveda gigante, o sea, así como este cuarto, y tenía una puerta de metal de este grosor, entonces tenías que abrirla. Y resulta que ese era el día que era más caluroso en Europa en ese momento. O sea, era un mega calor y el único lugar que estaba fresco era adentro de la bóveda. Entonces hicimos el screening, como 2 personas a la vez, adentro de la bóveda del estudio en Ámsterdam. O sea, 2 personas entraban, miraban la película, completamente frescos, completamente, o sea, súper fresh y todo, y con su refresco y todo, o sea, cool. Y 2x2, y después todo el mundo la vio y ese fue el evento. ¿Y tu cortometraje todavía se puede ver en internet? Sí, claro. Está en tu sitio web. Sí, está en Schematic, Ok. schematic.com y Pleca Vanquish. Vamos a poner el enlace para que Claro que lo sí, vean. claro que sí. Y entonces ahora, pues cuéntanos de ICA, el gran proyecto de ya de muchos años, pero sobre todo tu proyecto para los años que vienen. Claro que sí, ICA, sí. Nosotros comenzamos ICA en el 2016, em, justo después de Vanquish. Em, Nos reunimos con mi socio Carlos Cerrato y dijimos, bueno, ya han pasado 15 años desde que comenzó Schematic, ya yo tengo tanta experiencia, vos tenés tanta experiencia. ¿Cuál va a ser ese proyecto que realmente nos ponga en los libros, pues? O sea, porque Schematic es como, o sea, está bien, es un estudio creativo, ¿sí? Pero nosotros queríamos que de Schematic surgiera algún producto que realmente fuera global, ¿sí? Porque los proyectos que hasta ese momento habíamos tenido, o sea, es localizado regionalmente, pues, pero queríamos algo que realmente tuviera impacto. Entonces comenzamos a pensar, o sea, tenemos la oportunidad de oro para realmente no tener ningún tipo de límite aquí. O sea, tenemos la experiencia, tenemos los fondos para por lo menos comenzar algo, para experimentar en algo. Tenemos suficiente como para experimentar. Entonces, ¿dónde vamos a poner nuestra energía, nuestros recursos y nuestro futuro? Entonces, dijimos, tiene que ser inteligencia artificial, tiene que ser para productividad y tiene que ser sexy. Like, esas 3 cosas tienen que, that's the product that we want to build. Entonces, dijimos, bueno, si estamos pensando en el 2030, cómo van a ser las aplicaciones en el 2030, we're not going to have screens, no vamos a tener pantallas. Entonces, la evolución tiene que ser inmersiva, o sea, tiene que ser una interfaz volumétrica, conversacional, en realidad aumentada o en realidad virtual. Entonces dijimos, bueno, eh, comencemos a pensar, a pensar cuál va a ser esa vertical que vamos a atacar, que realmente va a tener el impacto que nos va a poder abrir brecha para todas las otras industrias. Entonces dijimos que productividad, ¿sí? Y ahí nació ICA en el 2016. Pero en ese momento no teníamos ni el know-how, ni el network, ni nada para hacer ese proyecto. It was literally a Mars shot, not even a moon shot, sino que un Mars shot, o sea, hasta Marte. Entonces dijimos, bueno, en el 2017, em, cuando fuimos a presentar Vanquish a Los Ángeles, ahí ya habíamos comenzado a trabajar en ICA. Entonces trabajamos en un prototipo, en una prueba de concepto, que era como ICA Alpha, ¿sí? Y había una competencia en Silicon Valley que estaba pasando a la par de Google en Mountain View. Entonces dijimos, bueno, voy a ir a presentar Vanquish a Hollywood y de paso voy a Silicon Valley a presentar ICA. ¿Sí? Entonces como perfecto. Y Cerrato fue conmigo a presentar a Hollywood, después fuimos a Silicon Valley a la competencia, era una competencia, así como Shark Tank. Y nosotros habíamos preparado el prototipo, o sea, desvelándonos en hostales, trabajando, después en buses desde San Francisco a San José, codificando en el bus y viendo que el prototipo estuviera bien, la prueba de concepto. Llegamos a la competencia y nos dicen, no, o sea, solo es hablado, no hay nada que presentar. Nosotros como... Y entonces, o sea, habíamos hecho este prototipo que era bien cabrón, sinceramente, para el momento, ¿no? Y tuvimos que, o sea, cambiar el plan completamente. O sea, yo me salí del venue a reaprenderme el nuevo discurso que iba a dar. Y solo tenía como 20 minutos para hacerlo. Entonces, mientras pasaba el resto,
yo me reaprendí el discurso, regresamos, fichamos con mi socio y la rompimos. Y resulta que ganamos la conferencia, que ganamos el concurso. Solo hablándole a la gente de lo que estábamos construyendo, ni siquiera mostrándoles. Entonces, esa fue la validación que nosotros queríamos para, para darnos cuenta que esto valía la pena meter todos nuestros recursos en nuestro esfuerzo, ¿sí? Porque si en la meca nos están diciendo, de la meca de la tecnología, nos están diciendo que sin ver la prueba de concepto que ya habíamos hecho, que ese era realmente la vertical que teníamos que agarrar, bueno, teníamos que agarrar ese consejo, ¿no? Pero nada había cambiado, no teníamos ni el know-how, ni la tecnología, ni el network, estábamos comenzando a hacer el network. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo logramos esto? Dijimos, bueno, ¿qué tal si, porque yo en ese momento estaba en la isla y como que había regresado a la isla y estaba viviendo un tiempo ahí y yo dije, bueno, de todas maneras yo me voy a ir de Honduras otra vez, pero quería como dejarle algo a Honduras. Entonces, yo soy buzo y Roatán es como también otra meca del buceo en el mundo. Es como el hotspot. Todos los buceadores del planeta Tierra van a Roatán a bucear porque es como el mejor lugar para bucear en el mundo. Em, entonces yo dije, bueno, ¿qué tal si hacemos otra aplicación también innovadora que pushes the envelope, que no exista todavía y que esa la comercializamos y que nos da suficientemente fondos como para agarrar ICA y run with it? Entonces agarramos ICA y lo pusimos en una gaveta y comenzamos a hacer otra aplicación, una aplicación de realidad virtual, que también fue como una labor de amor también, fue como una carta de amor para mi país. Es como que yo me voy a volver a ir, aquí les dejo esto, y sí, tenía un plan para hacer dinero, pero nada era seguro tampoco, lo estaba haciendo porque no existía. Entonces comencé a grabar en realidad virtual todos los sitios de buceo más icónicos del Caribe, de Roatán, y me fui a bucear con tiburones. Tenemos unos tiburones bien bonitos, fui a bucear con ellos y bajé una cámara en 360, entonces lo grabé en realidad virtual. Y verás, hay una parte, tenía tanto miedo, mi hermano. O sea, hay una parte que se mira que un tiburón viene, o sea, desde allá, desde lejos, y viene recto para donde mí y no está cambiando de dirección. Y en el último momento cambia de dirección y me pasa aquí rozando. Y se escucha en el video que yo voy... Qué miedo. Y no puedes hacer No nada. puedo Estás hacer aquí nada. con tu cámara Sí, y no ya. puedo hacer nada. Entonces, toda esa experiencia exhilarante la capturé en realidad virtual y también en Cordelli Banks, que es el arrecife coral más saludable de este lado del mundo. Hice la aplicación de realidad virtual de buceo, y no solo de buceo, sino que fui a Copán, que es como el Atenas de la civilización maya. Entonces fuimos a Copán, grabé los templos, grabé la escalinata maya, grabé el parque de pelota por drone. O sea, hice toda la experiencia de viajar en las joyas de mi país en realidad virtual y lancé una aplicación que se llama Honduras VR. Mm. Con esa aplicación nos fue súper bien también. Ganamos una competencia, fui a representar a mi país a varios países, a una conferencia en Dinamarca que se llama The Creative Business Cup, y a partir de ahí la pude monetizar. O sea, me compraron una estación de realidad virtual con unos cuantos visores para un museo en Tegucigalpa, el Museo para la Identidad Nacional, y básicamente tengo mi instalación de realidad virtual en un museo en mi ciudad, que es permanente, que ya es del museo. Entonces, la aplicación de realidad virtual fue muy exitosa. Y a partir de eso, pude ahorrar un poquito más para eso meterlo a ICA, que ya ICA siempre fue nuestro Mars Shot, nuestro Moonshot. Entonces tuvimos que tomar un desvío, hacer otra aplicación innovadora en otro tipo de tecnología que nos diera suficiente fondos para poder perseguir realmente the biggest plan that we had. Entonces, cuando regresé a ICA fue en el 2019. Ah, por eso la diferencia entre 2017 y 2019. Exactamente. Para los que no saben, ¿cuál es la diferencia entre el VR y AR? Sí, entonces, todo esto son tecnologías de computación inmersiva, ¿no? O sea, que básicamente son lentes de realidad virtual y realidad aumentada. Realidad virtual es que te pones los lentes y toda la realidad base que tenemos ahorita desaparece.
Entonces estás en otro mundo completamente. O sea, todo tu ambiente está generado en 3 dimensiones y ya no estás aquí, sino que estás en otro lado, estás viendo con otros personajes en otros mundos. Ahora, eso es realidad virtual. Realidad aumentada es que tu ambiente se queda igual. Es la realidad base, pero hay información digital flotando alrededor, como si fueran hologramas. Entonces, eso es realidad aumentada. Entonces, ICA está hecho principalmente para realidad aumentada, específicamente para Spatial Computing para el Apple Vision Pro, que por cierto, no sé si te conté, pero me invitaron, Apple me invitó a Nueva York hace como un mes a probar el Apple Vision Pro antes Wow. de que saliera y tengo un montón de cosas que decir acerca de eso, pero lastimosamente no puedo decirlas porque si no me cancelan mi cuenta de developer. Me Okay. explico, o sea, es como que un secret lab. Eh, lo, lo tuve en mi cara como por 6 horas. 6 horas probando ICA adentro del Apple Vision Pro. Debe ser una locura. Una absoluta locura. Pero después te cuento acerca de eso. Ajá. Entonces, eso es realidad virtual, que todo el mundo te transportan a otro mundo. Realidad aumentada es que estás en esta realidad y que la información está como hologramas alrededor tuyo. Entonces, nosotros creemos que realidad aumentada va a ser mucho más adoptada que realidad virtual. Estaría chido hacer un podcast con la realidad Sí. aumentada. Podríamos ver en tiempo real, por ejemplo, tu película, Ajá. datos, lo que grabaste y Exactamente. todo eso estaría Exactamente. increíble. Exactamente. Cuando ya ICA está en el mercado, lo hacemos de nuevo. Lo vamos a hacer de nuevo, El correcto. primer podcast de realidad aumentada. Bueno, tal Excelente. vez sí existe, pero el primero en Ciudad de México, digamos. Primero en Ciudad de México, así lo vamos a hacer. ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo llegas a Ciudad de México? A Ciudad de México llegué también gracias a otra persona. O sea, siempre el universo me pone personas que son muy buenas de corazón y que creen en lo que yo estoy haciendo y que me ayudan y les agradezco todo. Por aquí yo llegué por 2 frentes. Yo estaba, a ver, fueron como 2 entradas a México que tuve. Número uno, yo estaba dando conferencias. Yo siempre he dado conferencias desde, digamos, el 2018, más o menos, o presenciales, y después en la pandemia las comencé a dar virtuales. Y en una de esas estoy dando una conferencia virtual para EO, para Entrepreneurs Organization. No sé si has escuchado de ellos, que o sea, es un colectivo de empresarios exitosos alrededor del mundo, y di una conferencia para toda América, ¿sí? Entonces se conectó gente desde Chile hasta los Estados Unidos y un montón de gente en México y Colombia y todo. Entonces, una persona que estaba viéndome desde México me contactó. Yo estaba en una conferencia acerca de inteligencia artificial y de realidad aumentada, creo, y de metaverso y todo eso. Y me contactó y básicamente me mandó un correo y me dijo, fíjate que te vi en la conferencia, me gustó lo que hablaste, quería ver si tenías una media hora para que me ayudaras a mí y a mi equipo, que tengo un par de preguntas. Básicamente me estaba pidiendo como una consultoría gratis. Entonces yo, como me cayó, por alguna razón me cayó súper bien desde el correo, quedé como, qué bonito escribe este brother, le vamos a dar la media hora. Le dije, bueno, sí, aquí está mi calendario, reservó. Yo estaba en Silicon Valley en ese momento, y tuvimos la reunión y se conecta él con su socio, con todo el equipo, como 9 personas. Y se conectan a hacerme preguntas. Y yo como, bueno, les ayudo en las que podía ayudarles. La última pregunta sencillamente no podía ayudarles, no tenía ninguna información, pero el resto de las preguntas sí le pude ayudar un poquito. Y quedaron muy agradecidos. Y me dice, ¿cuándo vas a venir aquí a México? Y yo como, pues resulta que el próximo mes voy a ir a visitar a mi mejor amiga que está ahí en Ciudad de México. Ah, bueno, excelente, aquí. Entonces aquí nos vemos. Y yo como, ah, bueno. Pasa el mes, llego a Ciudad de México para visitar a mi amiga por un par de semanas. Yo solo venía a relajarme y enciendo el teléfono. Y bueno, me bajo del avión, enciendo el teléfono y miro que han hecho un grupo en WhatsApp que dice, visita a Carlos Mats México. Y me dicen, hola Carlos, esta es tu agenda para estas 2 semanas. Número 1, el lunes tenés reunión con tal y tal y tal y tal y tal. A las 2 de la tarde tenés entrevista con tal y tal y tal. El martes tenés reunión con Forbes. El miércoles tenés reunión con no sé cuánto. Y con el director me hicieron la agenda de presentaciones en todo México sin que yo se los pidiera. ¡Wow, qué padre! ¿Podéis creer eso? O sea, me recibieron así. México. México. Gracias, México. Pues sí, por eso estamos Gracias. aquí. Sí, por eso estamos Por aquí. eso estamos aquí. Gracias, México. O sea, me recibieron así, como venite, Ajá. venite. Y como,
O sea, claro, con mucho gusto, pues, o sea, obviamente. Entonces, esa fue la primera, fíjate, la primera vez que yo vengo a Ciudad de México y me reciben de esa forma. O sea, que a los 2 días estoy dando entrevistas a revistas y a medios de comunicación. O sea, fue maravilloso. Yo les agradezco tanto a mis socios ahora, Juanca y Jorge, que creyeron en mi visión y básicamente ellos me abrieron puertas en México. Y por otro lado, em, también dando conferencias, di una conferencia en Punta Cana y estaba Roberto Díaz, que es el dueño de Club 51, aquí en Ciudad de México. Le súper gustó mi conferencia y me dice, ¿qué tal si venís a dar una conferencia a Club 51 en diciembre? Y le digo, sí, perfecto. Di la conferencia, le gustó y nos caímos súper, súper bien. Nos hicimos amigos y me dice, ¿qué tal si te haces socio del club? Y, o sea, sos como un socio honorario y haces conferencias, haces eventos acá y, y así hacemos o sea, que modernicemos los procesos a través de inteligencia artificial y con innovación del club. ¿Qué hace el club por los que no saben? ¿Perdón? ¿Qué hace el club por los que no saben? El Club 51. Club 51 digamos, el club de negocios más exclusivo de Latinoamérica. Es un club donde van empresarios de mucho calibre de México y sí, se hacen eventos, conferencias y gatherings en Club 51. Es un lugar de mucha afluencia y de mucho negocio y de mucho contacto con empresarios que quieren realmente hacer negocios, pues. O sea, es un club que fomenta mucho ese tipo de conexiones. Entonces, yo feliz, o sea, yo feliz. O sea, básicamente me estaban abriendo los brazos y abriéndome las puertas para que hiciera eventos, dar conferencias y básicamente modernizar el, el brand del Club 51. Entonces, por un lado, tenemos a Juan Carlos y Jorge y por este lado tenemos a Roberto que al mismo tiempo me dijeron, veniste a la Ciudad de México y por ello estoy acá. Y por parte de Juan Carlos y Jorge, ellos nunca me pidieron, o sea, yo regresé a México como 3, 4 veces en un año y después resulta que me quedé viviendo acá, pero ellos nunca me pidieron nada, era como agradeciéndome porque yo les ayudé, pero ya al final del año les dije como, o sea, yo no me siento bien solo recibiendo, entonces los hice socios de ICA. Entonces ellos ya son socios de ICA. Y entonces ya tengo socios locales, soy parte de Club 51 local, ya soy residente, ya me dieron mi residencia por 4 años, o sea, ya México es mi hogar. Entonces, el año pasado fue cuando yo me di cuenta que estaba viviendo acá. O sea, pasé tanto tiempo acá que no me había dado cuenta y después quedé como, espérame, ya tengo residencia, ya tengo socios, ya estoy acá. Llegaste en 2021. ¿Perdón? Eso llegaste en 2021. 2021, 2020, pero no, llegué en 2022. 22. 2023 ya me di cuenta que vivía aquí, ahora estamos en 2024. Y una de las cosas muy cool que hicimos el año pasado en Club 51, que tiene que ver con inteligencia artificial y con ICA también, es que junto con Club 51 y la marca de ropa RKno, juntos y con ICA, hicimos la primera colección de modas hecha con inteligencia artificial en Latinoamérica. Entonces, básicamente diseñamos una nueva colección de modas y utilizando varias herramientas de inteligencia artificial y manejamos todo el proyecto utilizando ICA. Y, o sea, todo el proceso y todo el resultado fue hecho con inteligencia artificial, hasta la música, hasta el press release, o sea, todo fue hecho con inteligencia artificial. Entonces hicimos un evento en Club 51, llegaron cientos de personas, como 300 personas, y estuvo súper lindo. O sea, la gente quedó muy impactada. Hicimos una pasarela virtual que teníamos 17 distintos diseños con modelos virtuales, pero agarramos de esos 17 diseños, agarramos 3 diseños y lo hicimos en físico. RK, ¿no? Rafa y Tamara hicieron el esfuerzo de hacerlos en vida real y teníamos modelos reales en conjunción con los modelos virtuales. Entonces hicimos un evento, la música fue hecha con inteligencia artificial, había un cóctel, o sea, fue muy entretenido. Yo creo que fue una pasarela muy inusual porque era más como una fiesta. Nosotros más que todo hicimos como una fiesta, ¿no? De innovación y fiesta de tecnología y fiesta de arte. Entonces, ese es el tipo de experiencias que le agradezco a Club 51 porque me den la oportunidad
pensar hacer cosas tan cool, pues, con ellos. Entonces, gracias, México. Hablamos del network, porque antes de todo eso dices como, bueno, quiero empezar a ICA, pero me falta el know-how, me falta el network, me falta un poco de recursos. Ahora el network lo tienes, lo desarrollaste. Es algo que es muy importante para muchos emprendedores que a veces no se dan cuenta. ¿Cómo lo desarrollaste tú? ¿Qué tan importante es? ¿Y qué consejos darías a alguien que justo quiere desarrollar un poco su network para su proyecto? Sí, creo que la importancia es crítica. O sea, no hay forma que puedas desarrollarte como emprendedor si no le pones esfuerzo a crecer tu network. La forma como yo lo hice es que yo comencé a hablar acerca de tecnología hace muchos años. Entonces yo predije lo que está pasando ahorita. Yo comencé a hablar de inteligencia artificial y de metaverso y de realidad aumentada y realidad virtual hace muchísimos años. Y mi instalación del museo está desde el 2018. Está hace como 6 años. Entonces yo vengo hablando y comunicando que esto va a pasar por mucho tiempo. Entonces en aquel momento creo que, es más, hasta mi mejor amigo me dijo una vez como, tened cuidado a quién le decís esas cosas porque la gente puede creer que estás loco. Y yo como, ay Dios mío, ay Dios mío. Demasiado visionario. Demasiado. Entonces, ahora que ya están sucediendo las cosas, y unos cuantos años atrás, como que la gente se dio cuenta que lo que yo estaba diciendo realmente era correcto. Entonces, me dio mucha credibilidad y comencé a hacer más y más conferencias. Y aparte, no solo credibilidad, sino que no solo estaba hablando acerca de la tecnología, sino que la estaba desarrollando. Me explico. Una cosa es poder hablar de ella, otra cosa es poder mostrarte cómo van a ser las cosas en el futuro. Entonces, junto con la instalación de realidad virtual que la aplicación y la instalación que tenemos en el museo, más el desarrollo de ICA. Entonces, eso es como que have skin in the game, basically. Es como have skin in the game y comunicarlo. Entonces, así es como yo creé la comunidad. O sea, yo siempre me emociono al hablar de lo que estoy construyendo y lo que creo que va a pasar y la innovación. Y o sea, ese es mi... Yo respiro tecnología, man. Yo respiro tecnología, innovación, arte, diseño. Eso es lo que... Esa es mi esencia. Entonces, básicamente es compartir, hablar con gente, ir a eventos, hacer network, aplicar a todo. Esos son los consejos, como aplicar a cualquier tipo de aceleradora, de startup event, de que van a hacer un cóctel acá, que van a hacer un gathering acá, un meetup o lo que sea. O sea, hay que ir a todo. Hay que ir a todo. Entonces, imagínate si yo no hubiera aplicado al TED Talk en CERN. O sea, no me hubiera cambiado la vida como me cambió. No hubiera hecho mi película en Ámsterdam, no hubiera ido a Hollywood. O sea, y eso es porque apliqué. Solo llené un formulario. Yo sé que es tedioso, yo sé que no es algo que querés hacer, estar llenando formularios, pero ni modo. O sea, you have to work with what you got. Entonces, hay que aplicar todo, hay que ir a todos los eventos. Hace poco, Alexis Ohanian, que es el creador de Reddit, y ahora tiene su fondo, él dijo más bien lo opuesto, dijo como que no vayas a todo, no vayas a esto, pero es como que lo que pasa es que ellos crecieron en otro tipo de ambiente, donde el network y o sea, la cultura ya es suficientemente grande y suficientemente desarrollada como para uno tener la opción de no ir a esas cosas. Pero aquí en Latinoamérica no tenés la opción, o sea, a todo lo que haya, vos tenés que ir y tenés que estar presente. Uno de los consejos, ese consejo me dio esa vez que ganamos la competencia en Monview de ICA, que lo ganamos solo hablando de ICA. Ese fue uno de los consejos que me dio un inversionista. Es como hacerte parte del inventario de la comunidad. O sea, que todo el mundo te vea en todos lados y que sepa quién sos y que sepa y que, o sea, que ya seas parte de la comunidad. O sea, just be known. It's easy to be known when you're at all events. Me explico. Y no solo eso, sino que compartir en línea. Por mucho tiempo, yo estuve, como te dije, fui un fantasma. O sea, yo no posteaba en internet, no decía dónde estaba, porque estaba como en sabático, estaba sanándome, como te conté. Entonces, en ese momento, en esos años que pasé como fantasma alrededor del mundo, sucedió el rise de las redes sociales. Entonces, yo no lo agarré
desde el principio. Yo lo agarré hasta después. Y más bien estaba renuente a agarrarlo. Yo no quería tener... Yo comencé mi cuenta de Instagram en 2019. Ok. Entonces yo estaba renuente a agarrar redes sociales por varias razones muy válidas, como, o sea, todos los efectos psicológicos que te causa, el ciclo de dopamina, la adicción, esa necesidad que eventualmente desarrollas por ver cuánta gente está viendo tus cosas o cuántos likes tenés, eso es completamente no saludable. Y eso todavía pienso lo mismo. Ahora, no tengo opción. O sea, si realmente quiero llegar a donde me tengo la visión de llegar, no tengo ninguna otra opción. Entonces, son herramientas maravillosas. O sea, cualquier persona puede amplificar su mensaje y conectarse con gente de otro mundo si estás hablando de las cosas que te apasionan. Entonces, aparte de dar conferencias, comencé a poner esas conferencias en línea, comencé a hablar de eso en línea y a postear todo. Y eso desde hace poco, estoy hablando desde hace unos cuantos pocos años. Entonces, pasar de ser renuente de utilizar las redes sociales hasta que básicamente me di cuenta que yo tenía que hacerlo aunque no me gustara, porque no tenía opción, y hasta ahora eso yo creo que ha sido el cambio más significativo. O sea, ahorita tengo conexiones con gente en Twitter que, o sea, son amigos de Elon. Me explico, o sea, que, o sea, como que, ¿cómo hubiera sucedido eso si no hubiera sido activo en redes sociales? Entonces, ese es mi consejo. Es, si realmente querés, si realmente sos emprendedor y querés tener éxito, tenés que estar en la comunidad, tenés que estar en línea, tenés que estar posteando lo que te gusta, tenés que ser genuino y tenés que contribuir. ¿Sí? No solo hablar, sino tenés que contribuir. La contribución es lo que te hace que tus palabras tengan valor, básicamente. Sí, porque a veces hay dos tipos de perfiles, los que solo hablan, Exacto, los que solo hacen, exacto, pero la combinación perfecta es cuando hablas y haces. Y exactamente, eso es como, ¡pum! exactamente. ¿En qué plataforma te ha funcionado mejor para desarrollar justo tu comunicación? ¿Twitter, LinkedIn, Instagram? Fíjate que, o sea, sinceramente, no, yo no siento que he llegado a un nivel de manejo de redes sociales tan grande, sinceramente. Y aún a la poca escala en la que estoy ahorita, me ha funcionado enormemente para lo que hago. Entonces, digamos, para conexiones de conferencias y de PR, lo que sea, digamos, Instagram. Pero ya realmente para conexiones con The Hive Mind, que es la gente que realmente, mi comunidad de builders, ¿sí? Y la gente que realmente está en San Francisco y en Silicon Valley y en Hayes Valley realmente construyendo las cosas, ellos están en Twitter. O sea, the digital town hall es Twitter, así como dice Elon. Entonces, imagínate, o sea, por Instagram no voy a mensajearme con machine learning researchers que están trabajando como el forefront of the technology. ¿Me explico? Mm. Eso está en Twitter. Entonces, a vos te conocí en Twitter. Sí, ya. A vos te conocí en Claro. Twitter. Entonces, por eso estamos acá. Sí. Entonces, si querés hablar con la gente que realmente está metida en crear esta tecnología y que tiene realmente acceso directo a la fuente, es Twitter. Para otras cosas de comunicación y básicamente de socialización de tecnología y de emprendimiento, eso tiene que ser Instagram. Todavía no me he metido a TikTok, yo sé que tengo que hacerlo, pero Dios mío, que I'm 40, guys, come on now. Like, damn. Conectamos en Twitter porque por un post que hice sobre las empresas que están bootstrapeando en Latam y en México. Ujú. Así fue el inicio de la conexión. Justo cómo vas en este camino de financiamiento, siguen Bootstrap, ahora tienen más socios. ¿Cómo ves el futuro? ¿Quieres seguir bootstrapeando? ¿Cuál es tu filosofía sobre eso del bootstrap y del reventar capital? Sí, ahorita estamos en un momento bastante interesante en cuanto a todas las rondas de financiamiento y el venture-backed companies y bootstrap companies. Ser bootstrapped tenés menos ataduras y mucha más flexibilidad. Porque básicamente el dicho es, you're putting your money where your mouth is. ¿Sí? Como que yo tengo real skin in the game. O sea, yo estoy poniendo mis
ahorros y mi patrimonio para desarrollar esta tecnología y, o sea, la gente que ha creído en mí son ángeles. Entonces tenemos 13 ángeles que han invertido en ICA. No tenemos ningún fondo todavía, no estamos buscando capital institucional todavía, porque queremos mantener esa flexibilidad, ¿no? O sea, ya cuando entras a un venture capital stage, ya las cosas cambian drásticamente. Entonces, si vos estás desarrollando tu propia tecnología con tu propio dinero y el dinero de tus family, friends and fans, bueno, tu responsabilidad está con ellos y con tu visión, básicamente. Ya cuando tenés otro tipo de responsabilidades de, digamos, inversiones institucionales, em, básicamente la estructura de desarrollo cambia drásticamente. Y hay veces que la cultura no es la misma, ¿sí? Entonces, es mucho más valioso crear uno mismo su propia cultura y hacerla crecer y ya cuando tenés algo muy sólido, comenzar a abrir las puertas para inversión institucional, yo creo que ahí es donde tenés mucho más poder, ¿sí? Porque vos dictás tu camino. Si agarrás, o sea, vi una estadística ahorita que, o sea, un montón de venture-backed companies que levantaron unas valoraciones estratosféricas, tienen que hacer o down rounds o tienen que cerrar completamente porque básicamente no era tan real esa valoración y no era tan buena idea haber recibido tanto dinero de inversión y diluirse tanto tan temprano. ¿Me explico? Sí, casi ya no tienen control de su propia empresa. Exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que nosotros estamos haciendo las cosas de la forma dura posible, más dura posible, pero la única forma para mantener la integridad de nuestra visión, que eso es lo más importante. O sea, nuestra visión es nuestro norte, ¿sí? Y no tiene que haber ninguna otra cosa que nos distraiga de nuestro norte. Entonces, es por eso que hasta ahora hemos sido bootstrapped y vamos a lanzar bootstrapped. Y claro, estamos hablando con gente que está interesada en invertir en ICA, pero lo más importante para nosotros es si son un fit cultural. Porque ya hemos tenido un par de incidentes en el que culturalmente no somos fit con algún tipo de partner o socio y introduce un nivel de ruido que no necesitamos en este momento. O sea, lo que necesitamos ahorita es construir el mejor producto que nos hemos imaginado jamás. Y eso es lo más importante para nosotros. Y quien nos quiera ayudar a donde tenemos que llegar a nuestra visión, tiene que ser una persona que se alinee con nuestros valores. Y en ICA tenemos un manifiesto que son solo 4 puntos. Es radicalmente comprometidos con el medio ambiente y el bienestar de la humanidad, radicalmente enfocados y con una actitud radical, de que nosotros sabemos que we're the trailblazers, estamos haciendo algo que realmente es como un mandato de lo divino, ¿sí? Entonces, esa es nuestra visión. Y si alguien quiere entrar en esa visión, pues tiene que estar alineado con ese manifiesto. ¿Y cuál es el siguiente paso para ICA? El siguiente paso para ICA es ya lanzar el beta. Tenemos como 1.300, 1.400 personas en la lista de espera. Y esas solo son personas que se han dado cuenta por word of mouth de nosotros. Y que yo he dado conferencias y al final de la conferencia he dado un demo de ICA. Y claro, tenemos varias empresas como empresas que quieren ser parte. Entonces hay un montón de expectativa. Y ya las invitaciones van a comenzar a lanzarse en unas cuantas semanas. No voy a decir cuántas semanas, pero está muy cerca. Ok. Y justo, pues antes de cerrar justo el podcast, ¿qué mensaje podrías compartir con emprendedores de Honduras, de México o de América Latina? ¿Qué mensaje? Mira, si realmente querés perseguir este sueño, em, tenés que comenzar lo más rápido posible con lo que tengas. Ese es como el truco. El truco es como no esperar a comenzar. El truco es como comenzar ya, pero con lo que tenés.
O sea, con lo que tenés ahorita, comenzá ahorita con lo que tenés, porque entre más rápido comenzás, más experiencia agarrás y más cerca estás de la meta eventualmente. Entonces, el truco es comenzar. Y si realmente estás, o sea, si sos serio en emprendimiento, te tengo que decir que esto es lo más difícil que vas a poder hacer, eh, o sea, para tu superación. O sea, porque es como es el camino que no está pavimentado, mi hermano. Es el camino de tierra, es el camino de piedras, es el camino que va arriba de la montaña. Entonces tenés que escalar, te vas a resbalar, te vas a raspar, te vas a golpear, te van a quebrar los huesos, vas a regresar, pero el premio está ahí arriba. Y si tu visión, que es el premio, es suficientemente deseable, no va a haber nada que te va a parar. Entonces, pero tenés que comenzar con lo que tenés ahorita. ¿Cuál es tu premio? ¿Cuál es la cosa que hace que todos los días sigues avanzando? Yo creo que quiero dejar un legado, fíjate. Yo creo que eso es lo que me motiva a mí. O sea, es como, yo siento que yo soy más vivo cuando estoy creando cosas que yo siento que yo quiero tener en el mundo. O sea, todo lo que yo he creado es porque yo siento que debe de existir, ¿sí? O sea, y cosas o sea, que me nacen. Es como mi naturaleza. O sea, yo de repente siento que algo tiene que pasar, lo creo y hasta que no lo hago no soy feliz. Entonces, claro, el proceso soy feliz también, pero es como que es mi misión terminarlas. Es como que estoy constantemente embarazado. ¿Me explico? Entonces, a través de mis múltiples embarazos, Ajá. creo que quiero dejar un legado de que un legado bonito, pues, un legado bonito, un legado donde yo pueda llegar a ser, estar en una posición donde poder ayudar a mi ecosistema. Sí, o sea, yo doy lo que puedo, dando conferencias, como sea, pero realmente, o sea, quiero realmente llegar a tener recursos financieros como para realmente em, poder dejar algo atrás para las nuevas generaciones, no solo videos en internet, sino que algo tangible, algo que le cambie la vida a alguien. O sea, em, hay un programa en el que yo estuve que se llama YLI, Young Leaders of the Americas Initiative, que es un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que comenzó Obama. Entonces, ese programa también es otro programa que a mí me cambió la vida. ¿Sí? O sea, si no hubiera sido por ese programa que me seleccionó por mi aplicación VR, que metí ICA como un Trojan Horse ahí, sinceramente, apliqué con ambas, pero ICA la metí como un Trojan Horse. Si no hubiera sido por ese programa, yo no estaría donde estoy ahorita. Entonces, hacer algo similar. O sea, llegar al punto donde hacer ese tipo de programas no me quite demasiado, pues, sino que pueda hacerlo para mi gente y dejar un legado bonito y que en unas cuantas generaciones todavía se recuerde mi nombre. ¿Cómo ves tú las oportunidades justo que hoy en día hay aquí y el futuro del ecosistema de tecnología de la TAM? ¿Tú crees que es un buen momento para emprender? Mira, no hay mejor momento para comenzar a crear algo que este momento que estamos viviendo ahorita. No hubo tanto acceso a información como la tenemos ahorita, no hay tantos recursos gratis para aprender lo que vos querés, no hay tanto, nunca hubo tanto fervor por innovar como tenemos ahorita, nunca hubo tanto cultura desarrollada como para que el emprendimiento se volviera moda como ahorita, ¿me explico? Entonces, sí, es perfecto momento para emprender, especialmente con las herramientas que que se están desarrollando, donde puede ser infinitamente productivo en poco tiempo, ¿no? Especialmente con herramientas de inteligencia artificial. Entonces, sí, o sea, si tu misión es emprender, hacelo. O sea, nunca te quedes con la pregunta. Y el ecosistema de Latinoamérica está creciendo, está haciéndose más robusto todo el tiempo. Siempre hay do you want me to be real, bro? Like, do you want me to say the things that I really want to say? Like, eh, hay un montón de emprendedores que son bien buenos, pero el apoyo a esos emprendedores no está ahí. Y yo miro a muchos de mis colegas que la están rompiendo y están haciendo todo lo que tienen que hacer y siempre hay como un moving goalpost para ellos, ¿sí? Es como que, ya está aquí, pero ¿qué tal si es aquí? Entonces siempre hay este, ese como
ese achievement treadmill, ¿sí? De que arbitrary goalposts need to be met for me to actually help you, you know? Entonces, ¿por qué creo que eso? Uno, no hay tanta apertura de mente. Dos, tal vez no hay tantos recursos como en otros lados. Tres, básicamente eso es muy nuevo como para que la cultura it catches up to it, you know? Y cuatro, básicamente no existe una cultura de innovación en Latinoamérica. Es inexistente. Y no hay fondos o sea, que realmente la fomenten y que realmente ayuden activamente a que eso suceda. Y hay muy pocos ángeles también. Y como te digo, hay un montón de moving goalposts. Entonces, yo voy a este montón de eventos y me doy cuenta que algunas veces no está la gente que debería estar ahí. Y la gente que tiene que estar ya dejó de ir porque ya dejó de creer. ¿Me explico? Entonces, es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado porque estás jugando con los sueños de estos emprendedores. Y, y el apoyo es a nivel de ecosistema. No solo son fondos, no solo son ángeles, sino que tiene que haber aceleradoras, tiene que haber universidades, tiene que haber programas. Entonces, estoy hablando de toda Latinoamérica. No solo estoy hablando de México, no solo estoy hablando de Guatemala, no estoy hablando de Honduras, sino que en toda Latinoamérica. Claro, hay hubs, ¿no? Donde uno está más desarrollador que otro. Está en México, dicen que Sao Paulo, dicen que Colombia está subiendo. Pero lo que hace Silicon Valley especial es que ahí la gente es radicalmente innovadora. Mm. Y hay una cultura de riesgo, ¿sí? En Latinoamérica no hay cultura de riesgo. Por razones obvias. Es porque siempre vivimos en algún tipo de crisis política, algún tipo de crisis civil, social. Entonces, entiendo, primero tenemos que preocuparnos por comer. Primero tenemos que preocuparnos porque no nos asesinen en las calles. Tenemos que preocuparnos porque no nos roben en los carros. O sea, entiendo perfectamente. Pero el ecosistema que está naciendo y que se está gestando, algunas veces hay actores ahí que no deberían de estar ahí. Y que más bien están trabajando en contra del ecosistema. Entonces, eso duele. Eso duele cuando o escuchas historias, o te pasa a vos, o conoces a alguien, o hablas con alguien y vos quedas como puta, estamos nadando contra la corriente y vos estás tirando piedras desde arriba. ¿Me explico? Mm. Entonces, es muy doloroso, pero también es muy... El ecosistema como que se ayuda entre sí, ¿no? Y a un montón de colegas, como te digo, o sea, eh, han estado trabajando por mucho tiempo y se merecen mucho más de lo que han recibido. Y si yo pudiera ayudarles, como te digo, quiero llegar a un nivel donde realmente puedo invertir en la gente que yo creo. ¿Me explico? Pero ahora no hemos llegado ahí, pero espero que en unos cuantos años. Haremos nuestra parte para que Gracias. las cosas cambien. ¿Dónde la gente te pueden seguir o conectar contigo? En todos lados, Carlos Mats, @CarlosMats, MAT de Toro S. Y ahí estoy en todos lados. Todos los links en la descripción de la video, de todas formas. Así es. Te agradezco muchísimo. Fue una historia increíble y muchas gracias por tomarte el tiempo de venir a compartirla con nosotros. Gracias, hermano. A tus órdenes. Placer.